jueves pasado se suele decir que hay 3 jueves que brillan más que el sol. Y uno es el jueves de la Ascensión. Otro es el jueves de Corpus. Y el tercero es el Jueves Santo. 3 grandes celebraciones en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decir eso, porque nosotros celebramos el domingo de la Ascensión. Junto con esta celebración, también contemplamos a la Santísima Virgen María en su advocación de auxiliadora. María Auxiliadora, que viene en auxilio de todos los cristianos. Vamos a pedir su auxilio, vamos a pedirle a María Santísima que venga en nuestra ayuda. Nos unimos a la fiesta de la parroquia de María Auxiliadora, aquí en la colonia Progreso, y pedimos a Dios también por esa comunidad. Pero antes de celebrar los sagrados misterios de la misa, les invito a que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, que es nuestro Padre. Pidamos el perdón de los pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena
de buena voluntad. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios que quitas todo el pecado, ten piedad de nosotros, de nuestras súplicas, estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en En el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. porque solo tú Tú eres eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. la gloria De Dios Padre, gloria a Dios en el cielo en la tierra que haya paz a los hombres de buena Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros que somos su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumplan las promesas de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos les preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios.
Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Hasta que alcancemos dimensiones la plenitud de Cristo. Aleluya, aleluya,
palabra de Dios. Aleluya, digan Todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Hace unos días teníamos la oportunidad de celebrar en la iglesia aniversario número 100, los 100 años del nacimiento de uno de los papas más influyentes de nuestro tiempo, San Juan Pablo II, de feliz memoria de muchos de nosotros. Yo creo que lo recordamos con cariño por esa cercanía que tuvo con nuestro pueblo mexicano. En este año hemos tenido la oportunidad de celebrar con ese 2 centenarios. También al principio de año teníamos la oportunidad de celebrar el centenario de la llegada a nuestra arquidiócesis de San Rafael Guízar y Valencia, nuestro santo. Entonces, son fechas significativas, fechas que nos ayudan a contemplar a las grandes figuras que nos han precedido y que nos van marcando el rumbo en el camino de nuestra fe. La huella que ha dejado San Rafael Guízar y Valencia en nuestro pueblo veracruzano, pues la podemos todavía nosotros contemplar en el camino de la fe de nuestros pueblos. Y tenemos que reavivarla. Para eso tenemos esas celebraciones de los aniversarios, para reavivar la memoria de esos personajes que nos van ayudando en nuestro camino espiritual. ¿Por qué traigo a la memoria el recuerdo de San Juan Pablo II? Porque él nos dejó, dentro de sus muchos legados espirituales e intelectuales, nos dejó el compendio completísimo de el catecismo de la Iglesia Católica.
en su estructura nos va mostrando todo lo que un fiel cristiano debe conocer acerca de su fe. Y voy a referirme solamente a cómo titula el Catecismo de la Iglesia Católica el primer capítulo, la primera parte, así la puerta de entrada a todo el misterio de la fe. Lo titula así: el hombre es capaz de Dios. Y voy a detenerme solamente en el verbo capaz. La capacidad humana tiende y trasciende en el conocimiento hasta Dios. Somos capaces de conocer a Dios. Y quiero hacer mía en este día la oración que San Pablo, o el sentimiento que San Pablo, y nosotros lo podemos hacer oración, transmite en la segunda lectura a los Efesios. Dice San Pablo: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Completamos estos dos momentos. El hombre, dice el Catecismo, es capaz de Dios, es capaz de conocer a Dios. Pero también nosotros le pedimos al Señor que nos conceda el espíritu de sabiduría. El próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y ahí vienen los 7 dones del Espíritu. Dentro de ellos figura el don de la sabiduría. Esa sabiduría que salva, esa sabiduría que nos hace ir en nuestro caminar al encuentro de Dios. No se trata simplemente de la sabiduría humana, sino de aquella que nos hace trascender en nuestra vida. Y también el espíritu de reflexión, que es prácticamente una de las facultades humanas más extraordinarias. Hay muchas facultades humanas extraordinarias, pero esta también figura de alguna manera, porque somos capaces de entrar en nosotros mismos, hacer ese ejercicio de reflexión, entrar en nosotros mismos y contemplarnos como cuando nos contemplamos en un espejo. Nada más que a veces cuando nos contemplamos en un espejo podemos ver las imperfecciones exteriores, y de esto muchos son practicantes natos. Pueden pasarse 1 hora delante del espejo contemplando las imperfecciones y tratando de arreglar las mismas. Ya no sé si lo logran, pero bueno, es parte de el reflejarnos. Podemos vernos reflejados en los otros.
A veces somos el vivo reflejo de lo que los padres, las madres han hecho en su vida y han hecho para nuestra vida, y entonces somos el vivo reflejo de papá y mamá. Pero no me refiero a esos dos primeros aspectos, sino a esta otra capacidad de entrar en nosotros, de contemplarnos. Y aquí, acudiendo a las palabras primeras del apóstol Pablo, contemplarnos en la imagen de nuestro Creador, contemplarnos en aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. No nada más para contemplar las imperfecciones exteriores, sino después lo dirá también el apóstol Pablo, para aspirar a los dones de Dios más excelentes, para poder trascender en nuestro diario vivir. El espíritu de sabiduría y de reflexión. Y así le pedimos hoy a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de reflexión para conocer a Dios. Y en la medida que conocemos al Creador, conocemos también la mente del Creador y el proyecto que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros tenemos nuestros propios proyectos, quienes los tenemos, porque habrá muchos que no los tengan. Habrá muchos que vayan viviendo la vida al día, y no económicamente hablando, sino lo que surja y lo que vaya pasando, sin una finalidad, sin un proyecto. Claro, entonces nos metemos en cada lío porque no sabemos a dónde vamos. De ahí el espíritu de reflexión que le pedimos hoy a Dios para que nos conduzca, para que nos ayude a descubrirnos, a descubrir a Dios en nuestra vida y a adentrarnos en el caminar. Pero bueno, vamos a seguir con el texto. Le pido, además, dice San Pablo, que ilumine la mente de cada uno de ustedes, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Y ya en esto nos metemos de lleno en la comprensión del misterio de Dios que irrumpe en la vida del hombre. Qué cosa tan maravillosa. Pedirle a Dios, dame la luz, ilumina mi mente para que pueda yo encontrar cuál es la esperanza del llamado que he recibido. San Pablo supone muchas cosas. Creo que nosotros no debemos suponerlas, porque esto es un camino. Y entonces algunos se encontrarán al principio del camino y otros al final del camino. Pero es toda una trayectoria, que es la trayectoria de nuestra vida. ¿Cuál es la esperanza del llamamiento? ¿A qué hemos sido llamados?
A esto en la iglesia le llamamos vocación, el llamado que Dios nos hace. ¿Para qué me ha llamado Dios? Miren, el primer llamado que Dios nos hace es a la existencia, es a la vida. Bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué? Ya llegué, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi caminar? Llamado a la existencia, muy bien. Pero luego nos ha llamado a vivir la vida divina, la vida cristiana. Y ya también hemos tenido la oportunidad de reflexionar en estos días de la Pascua, cómo la vida cristiana a la que nos invita el Señor es una vida con mayúsculas, una vida excelente, que en una palabra le llamamos la santidad de vida. Estamos llamados a ser santos. Ya en otro momento hablaremos un poco más acerca de la santidad, porque hay muchas cosas todavía que reflexionar sobre la carta del apóstol San Pablo. Pero estamos invitados a vivir santamente. Otro llamado. Seguimos creciendo, bueno, y para el auxilio de la vida santa, pues entonces el Señor nos invita a proponer una vida que es la vida sacramental. Para eso sirven los sacramentos de los cristianos. Y nos acercamos a los sacramentos y los sacramentos nos van aumentando la gracia santificante. Y vamos caminando. Pero conforme vamos creciendo, las cosas se empiezan a poner un poquito más difíciles, porque entonces hay que ser útiles en la vida de los otros. La imagen más grotesca que pudiéramos nosotros utilizar en contraposición a esto que he dicho es la imagen de un parásito. A veces cuando vamos a revisar las plantas del café o las plantas de los naranjos o cualquier tipo de planta, nos encontramos ahí una serie de parásitos que viven en las plantas y viven de las plantas sin una finalidad concreta. O bueno, a lo mejor sí tienen su finalidad, pero no es la de la planta en sí. Ustedes y yo tenemos una finalidad que tenemos que cumplir. ¿Cuál es mi finalidad en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces viene todo el camino de la vocación, del llamado que Dios ha hecho a mi vida para traerme a la existencia. Y ya entonces vienen los servicios que todos podemos ir dando. Si nos centramos en el estilo de vida, tendríamos que decir que hay 3 estilos de vida. La vida de la soltería, la vida del matrimonio y la vida del sacerdocio. Pero tampoco es tema que vamos a agotar ahora. ¿Cuál es la esperanza que me da su llamamiento? Sigue diciendo, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y aquí, discúlpenme la comparación, pero parece que la mente se nos hace chiquita
ante el gran misterio de esto que San Pablo nos dice, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Y la herencia que hemos recibido de parte de Dios es la gloria eterna del Padre. Lo decía San Rafael Guízar Valencia, y lo recuerdo mucho porque siempre es bueno estar con algunas constantes en relación a las ideas. Nuestro último fin es gozar de Dios por siempre en el cielo. Esa es nuestra finalidad. Al final estamos llamados para gozar de Dios por siempre en el cielo. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Y el poder de Dios se extiende a nuestras vidas. El poder de Dios se hace patente en nuestro diario vivir de una manera extraordinaria. Y cómo le pido a Dios que no nos acostumbremos a esas cosas extraordinarias que Dios nos ofrece. Que hagamos constantemente ejercicios de valoración sobre la vida divina que Dios nos da. Porque la fuerza de la costumbre puede llevarnos incluso a destruir las cosas más valiosas que tenemos. Sucede en la vida cotidiana. Yo hasta ahorita, en todos los años que Dios me ha permitido ejercer el sacerdocio, no he visto aquí frente al altar a ninguna pareja que venga a casarse llena de hastío y harta de todo. Todos han venido con una ilusión extraordinaria. Algunos la transmiten, otros por la pena pues se quedan un poco trabados ahí en el momento del matrimonio. Y las mieles del matrimonio al principio pues nos van llevando. Pero cuando la fuerza de la costumbre se hace presente en la vida de los matrimonios, entonces empiezan las graves dificultades. Dicen algunos psiquiatras, entre ellos Enrique Rojas, que si algo puede matar al matrimonio y la relación de los esposos en la vida del matrimonio, es eso. Todo lo demás se puede pasar. Y podemos pasar muchas cosas, pero cuando ya esto se ha vuelto un aburrimiento, una pesadez, es muy difícil sacarlo adelante. Es posible, pero hay que empeñarse. Por eso decía, ¿cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios con nosotros? Esa extraordinaria grandeza que tenemos que ir redescubriendo. Por eso al principio decía, a ver, que Dios nos conceda el don de la sabiduría y de la reflexión para que podamos descubrir todo esto. Si no es imposible, ¿eh? Si no es muy difícil que lo hagamos. Porque hay que detenerse. Hoy estamos en un tiempo que, si lo queremos ver desde esta óptica, es un tiempo muy favorable para la reflexión. Ojalá y no se aburran
en sus casas, ojalá y no se sientan ahí. Bueno, pónganse a pensar cuando menos un ratito, que les permita el espíritu de sabiduría y de reflexión, no a fantasear, porque a veces la fantasía es magnífica, nos hacemos unos castillos en el aire, y si yo fuera, y si yo tuviera, y cuando caigo, pero vaya, en planito. No se trata de la reflexión no es irnos a hacer castillos en el aire. La reflexión, dijimos, es entrar en nosotros mismos, descubrirnos, descubrir la presencia de Dios en nosotros y empezar a caminar. Y para eso sí tendríamos que emplear un buen rato y contemplar esa extraordinaria grandeza del poder de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor y sabemos que la fuerza de Dios es poderosa. ¿Y por qué sabemos que la fuerza de Dios es poderosa? Sigue diciendo el apóstol, con esta fuerza Cristo ha resucitado. Y entonces, después de esto, nos conecta inmediatamente con esto que estamos nosotros celebrando, que es precisamente lo que celebra la iglesia en estos días y lo que nosotros decimos en el credo. Estamos en esa parte central de nuestra fe, de nuestro credo. Padeció, murió por nosotros, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Decíamos en la primera oración, porque ahí donde está la cabeza, que es la fiesta de la ascensión del Señor, ahí donde está la cabeza, tenemos la esperanza de llegar también nosotros como cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y un día tenemos la firme esperanza de poder llegar ahí donde está nuestro Padre. Mientras, y aquí pasamos inmediatamente a tocar el Evangelio, mientras la tarea de la iglesia es una tarea primero que tenemos que reconocer todos, y es una tarea que no podemos nosotros dejar de lado. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Esta es la tarea de la iglesia en el mundo y aún en el mundo moderno. Cuando vean que yo hago otra cosa que no sea esto, entonces me pueden decir, hey, no, eso no te toca la enseñanza de la fe. Por eso tenemos que ir adelante. Ya celebrábamos el domingo del buen pastor. Ya veíamos la imagen del pastor. Este domingo sí nos muestra la finalidad humana, pero además nos da la oportunidad de entrar en nuestra realidad, en el camino de la fe. Pues que Dios, mis hermanos, nos vaya concediendo esos dones
del Espíritu Santo que nos permiten de la reflexión, y ahora mismo estamos haciendo un ejercicio de reflexión, mediante la reflexión nos permitan caminar seguros, ciertos en la fe. Y es así como termina hoy el Evangelio. Porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios cumple cabalmente sus promesas. No nos ha dejado solos, está con nosotros. Y nosotros estamos invitados a estar con Él. Y estar con Él en la intimidad del camino de los discípulos de Emaús. Estar con Él en las dificultades propias, como aquel episodio donde los apóstoles junto con Jesús casi se hunden en la barca. Pero ahí estaba el Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se asustan? ¿No han entendido? También nosotros pasamos muchas dificultades, muchas vicisitudes. También nosotros vivimos muchos problemas. Pero si nos tomamos de la mano del Señor, reconociendo la grandeza a la que hemos sido llamados. No quería decirlo, pero lo voy a decir. Hay ocasiones en que uno le pregunta a la gente, oye, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola. Como si la vida fuera para pasarla. Aquí tirando de la vida. Y esto es toda la grandeza que Dios ha hecho y todo lo maravilloso. Pues nada más. A los jóvenes le preguntas, oye, ¿cómo estás? 2, 3. ¿Qué definición de la vida? 2, 3. Y si le preguntas por lo más importante que tiene en la vida, oye, ¿la universidad cómo va? 2, 3. ¿Y la novia? 2, 3. Qué pena. La extraordinaria grandeza termina en el 2 y en el 3. No. Fuimos llamados para algo todavía mucho más extraordinario. Alguien podría pensar, ¿para triunfar en la vida? A ver, ¿a qué le llamas tú triunfar en la vida? Tener un coche, una casa, pues mira, eso se va a quedar ahí cuando te vayas. Algo más extraordinario, algo más grande, algo más... Sencillamente, vuelvo a las palabras de San Rafael Guízar, gozar de Dios por siempre en el cielo. Cuando tengas asegurado eso, lo demás es ganancia. Pero hay que caminar. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia,
que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentar ahora las ofrendas en el altar, y en las ofrendas vamos a poner nuestras oraciones. Gracias a las redes sociales, pues nos han ido pidiendo algunas oraciones. Al principio en la página hemos puesto las oraciones, las vamos a poner otra vez para que puedan recordar cuáles van a ser esas intenciones, pero vamos a unirnos en la oración por todos nuestros hermanos, familiares, amigos, enfermos, sobre todo por quienes están sufriendo en estos días los embates de esta enfermedad en la pandemia. Vamos a pedir a Dios por quienes nos auxilian en el camino y en el trabajo ante la enfermedad, los médicos, los familiares en sus casas, que Dios les conceda fuerza. Hoy vamos a hacer una oración especial por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, para que Dios les conceda los dones del Espíritu Santo. De manera especial estos dos que ya San Pablo refería en la segunda lectura. El don de la sabiduría, para que sepan encontrar en su vida a Dios, y el don de la reflexión, que les hace mucha falta a muchos de nuestros jóvenes. Reflexionar un poquito en su vida. Es cierto que el momento histórico que les ha tocado vivir es muy deprisa y todo pasa muy rápido y no tenemos tiempo para ello. Pero hoy no tenemos excusa para hacer ese ejercicio. Que tengamos jóvenes reflexivos, que cuando hagan las cosas sepan por qué las hacen, porque la irreflexión nos lleva a hacer cosas inimaginables. Y las intenciones y oraciones que todos ustedes tienen en su corazón las ponemos hoy en el altar del Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él.
Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo, y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió y a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de tu amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él mismo nos explica las Escrituras y parte ahora para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: Accipitet et manducate, ex hoc omnes, hoc es in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino
te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo: Accipite et vivite, ex eo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et por multis effendetur, in remissione peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha sido glorificado a tu derecha y ha resucitado a la vida nueva. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias y nuestros intereses legítimos el espíritu del amor, que es el espíritu de tu Hijo. Atiende la salud de Alejandra Calles Barradas, Otilia Domínguez, Santiago Amaya Calles, Roxana Fabiola, Elsa Díaz, Marta Emilia Lagunes. La acción de gracias que te ofrecemos por Luz Emelia, Vice y Manuel. Atiende las oraciones e intenciones de Rafa Cuevas y familia, Daitrín, Sergio y su familia, la familia Juárez Contreras, Ros Morales, Mayra, Janet Ortiz, María Teresa Ortiz, Sofía Santos, Ingrid García, María José Barea, Carmen Robles, Marisol Castro, las familias Fragoso Obeso, Martínez Molina, Baltasar, Contreras Peredo, Jaramillo, Domínguez Garrido. Bendíceles y santifícales con tu amor. Fortalece a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Hipólito, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. De Eulalia Barranco, Emelia Hernández, Crescencio Escobar, Josefina Pimentel, Jacinto Hernández, Sabina Pejero, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y llévales a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también, Padre, a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Rafael Guízar y Valencia,
San Isidro el Labrador, nuestro santo patrono, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza, cantemos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Antes de que naciera me tenías consagrado, y antes de que fuera hecho en el seno de mi madre, tú ya me conocías. Desde todos los tiempos te he elegido, con amor eterno y pleno he fijado en ti mi alma. Padre, que no ves, Señor, mi equipaje. Cuántas veces te he negado, cuántas veces te he ofendido. ¿Qué quieres de mí? Pondré mi fuego en tu boca y te abrazaré. No les tengas miedo y háblales. Para salvarte yo estoy siempre junto a ti. Serás astro que brille en las tinieblas. Cree en mí, cree en mí. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. La cincuentena pascual termina precisamente ahí y la Iglesia nos invita a tener presente esta festividad muy importante, puesto que de ahí tenemos nosotros el origen de la Iglesia. Hemos venido celebrando
en todo este tiempo. Pero estamos haciendo un material en video para prepararnos a esa fiesta. Entonces, en cuanto quede listo, de aquí a media semana, pues lo vamos a subir a las redes sociales, vamos a tratar de compartirlo de manera personal, de las formas que tengamos a nuestro alcance, que será como toda una catequesis sobre la fiesta de Pentecostés y la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Quienes no tengan antes, lo pondremos al inicio de la misa el próximo domingo y al final de la misa. Así, si alguien llega a conectar tarde, pues también lo va a poder ver ahí al final de la misa. Esto es gracias al esfuerzo de muchos amigos que a lo largo de muchos años hemos caminado en el trabajo de la evangelización. Todavía es muy difícil que lo hagamos, todavía no es tiempo y creo que sería imprudente de nuestra parte querer adelantarnos a los acontecimientos. Tenemos las autoridades médicas que son quienes nos van llevando el proceso de la pandemia. Vamos a tratar de seguir con las mismas orientaciones. Yo les invito a que pues tratemos de seguir los cuidados que debemos tener para estas circunstancias en nuestra vida, en nuestras familias y por ende en nuestra sociedad, para que podamos pasar lo menos raspados de este acontecimiento. Ya empiezan por ahí los brotes, pero vamos a tratar de que no se masifiquen, que podamos vivir esto confiando plenamente en lo que hoy decía el Evangelio al final, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y San Pablo después dirá, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Pero esto supone responsabilidad nuestra, esto supone cuidado nuestro y esto supone que tengamos nosotros que realizar nuestra vida con mucho cuidado. Aprovecho para saludar también a todos los feligreses de nuestra parroquia, a todos los miembros del Consejo Parroquial, a quienes nos siguen en las redes de los grupos parroquiales, a quienes nos siguen desde fuera de la ciudad, y todos nos unimos en la oración para pedirle a Dios la fortaleza que necesitamos para que sigamos adelante en nuestro caminar. Que tengan un feliz domingo. Vamos a hacer nuestras últimas oraciones. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, Él que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre.
Vamos a orar por nuestros hermanos, familiares, amigos difuntos. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, descansen en paz. Piadoso Jesús, piadoso Jesús, piadoso Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pues que Dios les siga fortaleciendo, que les conceda los dones del Espíritu Santo, y vamos a esperar la fiesta de Pentecostés con gran alegría. Un feliz domingo, buena tarde a todos. Alégrate María, llena eres tú de gracia ante el Señor. El Señor está contigo, virgen eres tú, esposa de José. Pides al Señor por ti, María, ruegas al Señor por ti, María, Madre de la